¿Cómo funciona un desfibrilador? Es el tema del día de hoy. Recordemos que en la cadena de paro cardíaco intrahospitalario hay dos funciones que tenemos que ejercer de forma eficiente. Garantizar una RCP de alta calidad y saber utilizar nuestro monitor desfibrilador para valorar realmente si el paciente amerita o no una desfibrilación eléctrica o si amerita, en ausencia de paro cardiorrespiratorio, una cardioversión eléctrica sincronizada o bien utilizarlo como un marcapaso transcutáneo. Me estoy adelantando a las funciones del desfibrilador: desfibrilación eléctrica, cardioversión eléctrica sincronizada, marcapaso transcutáneo, que futuros videos vamos a especificar en qué consisten esas funciones. Entonces, en sí, ¿qué es el desfibrilador? Es un aparato o equipo que permite administrar de forma controlada descarga eléctrica al corazón y lo hace a través del tórax del paciente. Ahora, independientemente de la marca o tipo de monitor desfibrilador, comparten muchas similitudes, tienen muchas particularidades o características en común. Tienen un monitor donde vamos a visualizar principalmente el ritmo cardíaco. Tienen una impresora para imprimir en papel el trazo que presenta el paciente. Tiene lo que son las palas a utilizar en el paciente, tiene el selector de energía, tiene el botón de carga, que el botón de carga puede hacerse directamente en el desfibrilador o si bien desde las paletas. Igual la descarga se puede hacer desde el desfibrilador o si no de las paletas. También tiene el modo de funcionamiento donde ahí vamos a seleccionar si es necesario realizar una descarga eléctrica de forma sincronizada o lo podemos utilizar como marcapaso transcutáneo. Ahora bien, pero internamente, ¿qué es lo que pasa? Es lo que conoce como circuito RC de un desfibrilador, es decir, resistencia condensador. Necesitamos una fuente de poder, necesitamos seleccionar la energía que vamos a utilizar y lógicamente cargarla, y al mismo tiempo necesitamos un convertidor y algo que nos permita almacenar esa energía previamente seleccionada y contar con los medios que garanticen la descarga eficiente de energía. Entonces, veamos en este pequeño diagrama. Primero les mencionaba que contábamos con una fuente de poder, generalmente corriente alterna. Segundo, apretamos el switch de encendido. Y el switch de encendido, quiero aclarar algo, en algunos desfibriladores no trae el switch de on, de encendido, sino que basta con seleccionar monitor y automáticamente ya está funcionando. Bueno, una vez que seleccionamos el switch de encendido, internamente el aparato cuenta con lo que se llama transformador variable. Eso es lo que nos permite seleccionar la cantidad que el operador necesita administrar en el paciente. Una vez que seleccionamos la energía, apretamos el switch de carga y automáticamente se va a cargar la energía que previamente seleccionamos con anterioridad. Y una vez que hacemos eso, automáticamente pasa a lo que se llama capacitador o condensador, que tiene dos grandes funciones. La primera permite convertir la energía de alterna a energía directa. Y dos, permite el almacenaje de esa energía para que posteriormente, una vez que apretemos el switch de descarga a través de las palas, garanticemos el flujo de la corriente eléctrica y así se lo administramos en el paciente. El tipo de onda liberada a través del desfibrilador en la actualidad es de tipo bifásica, es decir, que la corriente eléctrica va a circular en dos direcciones, por lo tanto necesita menor cantidad de energía, a diferencia de los desfibriladores monofásicos donde la energía circula de forma unidireccional y por lo tanto ameritan mayor cantidad de energía. Pero explico que en la actualidad la mayoría de los desfibriladores están saliendo de forma bifásica.
Una vez que nosotros colocamos las paletas sobre el paciente y damos el botón de descarga, pasa un flujo de electrones hacia el músculo cardíaco, pasando por el tórax del paciente. Ese flujo de electrones es lo que nosotros vamos a conocer como corriente y su unidad de medida son los amperios. Ahora, para garantizar un flujo eficiente y correcto de corriente, necesitamos realizar cierta presión de empuje y es lo que se llama potencial eléctrico, y esa presión que ejercemos, su unidad de medida es en voltio. Ahora bien, para que nosotros administremos ese flujo de corriente necesitamos cierta presión, pero también se puede generar cierta resistencia a esa presión o a ese flujo de corriente, y es lo que se llama impedancia. Y nosotros debemos de saber que a mayor impedancia, menor flujo de corriente eléctrica. Y eso va en contra del beneficio del paciente. Por lo tanto, ¿cómo podemos disminuir esa impedancia transtorácica o esa resistencia? Número uno, mejorando el contacto de las palas y de los electrodos sobre la piel. Si el paciente tiene mucho vello, buscar cómo resurarlo rápidamente. Dos, utilizar gel conductor. Si no utilizamos el conductor, aparte que disminuimos el flujo de corriente, podemos causar una quemadura en el paciente. El tamaño de las palas, recordemos que también existen palas pediátricas, y tomar en cuenta también la presión que vamos a ejercer sobre las palas y por ende sobre el paciente. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque vamos a determinar la unidad de medida que se utiliza para brindar esa descarga eléctrica es en Joule, y en sí es watts por segundo, entendiéndose por watts que es multiplicando el potencial eléctrico expresado en voltios por la corriente en amperios por segundo, y de esa manera podemos determinar los joules. Y para terminar, video bastante corto, tanto la desfibrilación eléctrica como la cardioversión eléctrica sincronizada como el marcapaso transcutáneo son procesos o pasos distintos, y todos están involucrados con el monitor desfibrilador. Por tanto, yo te invito a que te familiarices con el equipo que tú tienes a disposición en tu servicio. Porque cuando tenemos el paciente, esos minutos que nos atrasamos pueden repercutir de forma negativa sobre nuestro paciente. Espero que si te gustó el video, dale like. Si no te has suscrito al canal, pues yo te invito a que lo hagas, a que te suscribas, y es una manera pues de incentivar para continuar con estos videos donde única finalidad es enseñar. Muchísimas gracias y espero que nos veamos en futuros videos.